Bienvenidos mis hermanos, un saludo cordial para todos ustedes. Nuestro texto para hoy se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, verso 11 al 32. Leemos pues la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo que tú nos concedes. Y ahora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable por medio de tu palabra. Permíteme, Señor, explicar tu palabra y que tú, Señor, seas quien hables a través de mí. Quita de mí, Señor, toda actitud de arrogancia o de autosuficiencia. Solamente quiero confiar en ti, Señor, y que tú, Señor, me utilices como un medio para poder compartir tu palabra con todos los que han de escuchar. En tu nombre, Jesús, te lo pido estos favores. Amén. Mis hermanos, este mensaje lleva por título Los hijos perdidos. Y para que entendamos un poquito este pasaje, creo que debo decir lo siguiente. En este mensaje está dirigido a dos grupos de oyentes. El Señor Jesús en este capítulo ha de contar 3 parábolas. Primeramente, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, y luego también encontramos aquí a el hijo pródigo. Pero yo les he dicho que va a llevar por título Los hijos perdidos, porque justamente en esta historia hay dos hijos que se encuentran perdidos. Por tanto, mis hermanos,
es bueno que nosotros podamos reflexionar. Bien, lo que tenemos que decir es que primero tenemos que ver lo que dice el capítulo 15 que hemos leído, pero el verso 1. Allí dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Como vemos acá, les he dicho que hay dos grupos de audiencia. Primeramente encontramos a los pecadores y publicanos. Los publicanos y pecadores, mis hermanos, son el primer grupo que tenemos identificados aquí. Los publicanos son los recaudadores de impuestos. Estos trabajaban para los romanos y por esta situación ellos eran mal vistos por los judíos. Y los pecadores, pues de ellos podemos decir que son los ladrones y los criminales y los que practicaban todo tipo de delito. Y la otra categoría que encontramos acá lo vemos en los fariseos. Los fariseos y los escribas. Dice que estos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, estos hombres que eran los doctores e intérpretes de la ley, ellos se creían con la autoridad de criticar al Señor Jesús. Así que como vemos, aquí encontramos a estas dos clases de oyentes que se van a identificar justamente con los hijos perdidos. El Señor Jesús quiere dejar un mensaje claro para que también el pueblo ha de entender estas enseñanzas que Él justamente está diciéndonos a través de este pasaje y sobre todo en todo el capítulo. Bien, yendo a nuestro texto, mis hermanos, debemos entonces revisar lo que dice primeramente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Esto lo está diciendo luego de haber ya contado las 2 primeras parábolas. Así que ahora nos enfocamos en lo que es la historia del hijo perdido o el hijo pródigo. Como bien saben ustedes, la palabra pródigo significa derrochador o disipador. Dice: un hombre tenía 2 hijos, lo cual quiere decir que solamente son los 2 únicos hijos que tenía este hombre. Y luego dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí tenemos que ver una actitud totalmente arrogante, totalmente atrevida y a la vez es una falta de respeto para con el padre. Es decir, tenemos a un hijo rebelde que prácticamente había esperado con ansias llegar a la mayoría de edad para finalmente pedirle a su padre su herencia que por cierto le correspondía solo en el caso de que su padre había de fallecer, porque las herencias se entregaba dentro del contexto judío solamente cuando el padre fallecía. Así que esta petición es una falta de respeto. Podemos también decir que el hijo estuviera diciendo: Padre, yo quiero que te mueras. Así es como suena esta petición que el hijo hace, lo cual nos hace ver, mis hermanos, que esta es una actitud totalmente ofensiva contra el padre. ¿Por qué el hijo seguramente pensó de esta manera? ¿Por qué esperar hasta que mi padre muera? No sé cuánto tiempo vivirá. Mientras tanto, yo jamás podré disfrutar de los bienes y cuando lo tenga tal vez ya no tenga tiempo para hacerlo. Así es como razonaba este joven. Y es por eso que él deseaba con tanta ansiedad ya recibir sus bienes para poder disfrutarlo, para poder gastarlo en lo que bien a él le parecía. Seguramente muchos jóvenes hoy en la actualidad pueden identificarse con esta actitud, porque hoy nuestra sociedad justamente está plagada de todo tipo de personas que han perdido los valores y lamentablemente ya no quieren estar
bajo la sujeción o las normas de sus padres. Es por eso que muchos hoy también buscan ansiosamente independizarse. Y esto, mis hermanos, nos hace ver que es la misma actitud que tiene este jovencito que aquí se menciona en las Escrituras. Así que dice, y el padre dice, les repartió los bienes. Sabemos que probablemente al hijo mayor le tocó doble porción de la heredad, porque era el hijo mayor, y al hijo menor seguramente le dieron lo que es la tercera parte de la herencia. Entonces, en esto podemos ver que ahora este jovencito, luego de recibir sus bienes, como dice aquí la escritura, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Juntándolo todo significa que la herencia que él recibió la convirtió en dinero, lo cual nos hace suponer que probablemente él vendió y lo vendió tal vez a un precio muy cómodo. Podemos también mencionarlo bajo nuestro contexto, tal vez lo ofertó y de esta manera consiguió el dinero. Así que unos días después dice que se fue a una provincia alejada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es lo que desea todo joven, ¿verdad? Vivir una vida sin control, vivir una vida a su libre disposición, lejos de las normas, lejos de la casa, sin que nadie los pueda controlar. Ese es el deseo de una juventud que no tiene el más mínimo respeto por su padre y tampoco quiere someterse a ella. Eso es lo que pasó con este hijo. Lamentablemente este joven quiso vivir una vida como a él le parecía, una vida de placer. Por eso dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lejos de la casa, pues él estaba libre de hacer lo que le placía. Y seguramente gastó su dinero con mujeres, con amistades y con todo tipo de fiestas que pudo haber realizado. Es decir, una vida llena de deleites y placeres mundanos o terrenales, como podemos imaginar. Así que mis hermanos, tenemos que ver entonces, esta es la situación a la cual este jovencito llegó justamente poseyendo lo que él necesitaba. Entonces, cuando vemos en el mundo, cuando hay dinero, también hay amigos. Pero una cosa es cierta, mis amigos y hermanos. El dinero no dura para toda la vida. Si no lo administras bien, por más dinero que puedas tener, tarde o temprano se te acabará. Y tarde o temprano te darás cuenta que te quedarás sin nada. Si vives desenfrenadamente como este joven, muy probablemente llegaremos a la situación en la que este joven se encontró. Por eso dice el texto, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué triste, ¿verdad? El hijo que tenía todo en la casa, que ahora había recibido sus bienes y que pudo tener una vida decente, y si hubiera sabido administrar, hubiera vivido una vida honrosa. Pero lamentablemente por su mala decisión, por su mala cabeza, terminó perdiendo todo lo que tenía, disfrutando y malgastando ese dinero. Dinero que, por cierto, a él no le costó nada. Es el sacrificio de su padre. Pero él se sintió con el derecho, pero ahora miren en lo que terminó. Cayó a lo más profundo porque todo lo gastó. Y curiosamente en el lugar donde él se encontraba, llegó un tiempo de sequía, un tiempo de hambre en la que justamente coincide con su situación. Así que ahora se encuentra en una situación totalmente, podemos decir, fatídica, porque no tiene ya medios para sostenerse, ni mucho menos tampoco en el lugar donde se encontraba había opciones para poder conseguir un trabajo y de esta manera poder continuar con su vida. La situación se le puso de color oscuro para él. Cuando
nosotros nos alejamos de Dios, mis hermanos, va a llegar el momento en que nosotros vamos a llegar hasta lo más profundo de la miseria y el pecado terminará por destruirnos la vida. Porque alejarse de la casa es alejarse de Dios. Alejarse del Padre es separarse de Dios. Es decir, con palabras propias podemos decir, Señor, yo no necesito de ti. Yo puedo vivir mi vida conforme a mis deseos, conforme a lo que yo pueda planificar. No necesito de ti, Dios. Así es como se comportó este joven. Pero miren a dónde ha llegado. A la completa miseria, a una situación deprimente porque se encontró ahora sin un centavo. No hay plata, tampoco hay amigos. Qué curioso, ¿verdad? En la Biblia encontramos que hay un amigo que en todo momento está con nosotros. Dice el libro de los Proverbios, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿De qué amigo está hablando? De Jesús, el amigo que nunca falla. En este mundo, si alguien quiere ser amigo, tiene que tener estas características. Pero hoy las amistades o los amigos solamente están por conveniencia a tu lado. Y cuando te encuentres en situaciones difíciles, pues ellos desaparecen. Y nadie estará a tu lado. Esa es la realidad de nuestra sociedad y de las personas. Los hombres solamente buscan su conveniencia y no hay amigos de verdad. Mejor es confiar en el amigo que nunca falla, que es Cristo. Este joven ahora no tiene plata, no tiene amigos y encima se encuentra en un lugar donde hay una terrible hambruna por causa de la sequía. Y ahora esto le va a llevar justamente a una situación denigrante y vergonzosa para la vida de cualquier judío. Porque dice el texto, el verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren a dónde llegó. No encontró un trabajo digno para él. El hijo de un hombre o de una familia pudiente ahora se encuentra en una miseria. Y el único trabajo que podría hallar es la de apacentar cerdos. Este trabajo es un trabajo denigrante para un judío. Y hoy mismo creo, hasta en nuestros tiempos, puede ser un trabajo también denigrante. Pero para un judío era totalmente vergonzoso. Pero a esa situación llegó. Era lo único que había. Así es que simplemente él tuvo que arrimarse, aceptar este trabajo e irse a apacentar a los cerdos. Pero su miseria, su hambre, su calamidad le llega todavía a otra situación más vergonzosa, el hambre. Y el hambre, mis hermanos, lo lleva a desear la comida de los cerdos, las algarrobas que estos animales comían. Que por cierto, también se podía comer esto, o era comida para los judíos, pero era también para las personas más pobres, de bajos recursos. Podían comer esto, pero definitivamente era algo vergonzoso y algo humillante. Y él dice que deseaba comer eso, pero nadie le quería dar. Qué terrible, ¿verdad? Lo que podemos rescatar acá es que probablemente este joven todavía conservaba los valores que su padre le había enseñado, porque si él alimentaba a los cerdos, él fácilmente podía extraer de ahí para comer. Pero él no hizo esto, sino que deseaba comer de estas algarrobas, pero nadie le daba. Eso nos hace ver que todavía él tenía cierto tipo de moral. Así que, mis hermanos, así es como llega la miseria, así es como cuando Satanás nos aparta, porque este es un hijo pródigo y este representa a la iglesia. Este joven se identifica con alguien que estuvo en la iglesia, pero por su pensamiento erróneo, lamentablemente, ha llegado a una vida vergonzosa, porque se apartó de Dios y lejos de Dios
está sin la protección y está también bajo el dominio de Satanás. Y Satanás nos va a llevar a la completa ruina, como es en la que finalmente este joven padecía. Así que ahora nos dice el verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Piensen en esta palabra que dice, y volviendo en sí. Esto significa recapacitar, reaccionar. Es como cuando una persona está adormecida o tal vez ha sufrido un golpe y luego está en un estado inconsciente, pero luego reacciona. Eso significa volver en sí. Este joven estaba arruinado por su mala decisión. Estaba atrapado en el pecado, en la rebeldía, en la desobediencia. Y por esa actitud, lamentablemente, tuvo que caer en manos de los enemigos, donde finalmente lo llevaron a la miseria. Pero ahora, felizmente, dice, volviendo en sí, dijo, recapacitó, reaccionó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿No? Es volver a desear la casa donde vivía, porque él no era pobre, sino era un hijo de una familia pudiente. Y aunque tenía todo para vivir una vida cómoda, lamentablemente la desperdició. Pero ahora reacciona y empieza a anhelar la casa de su padre. Y por eso dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esto, mis hermanos, son indicios de un arrepentimiento, de un volverse a Dios. Es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, porque lo que ahora va a suceder es que el joven empieza a ensayar un discurso de cómo levantarse e ir nuevamente a su casa, volver a la casa. Por eso vemos en los siguientes versos donde dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Así que esto es lo que él ha ensayado para volver a casa. En este ensayo él está reconociendo que ha pecado contra su padre y contra el cielo, lo cual nos hace ver que esto es un arrepentimiento. Lo cierto es que un hombre y una mujer jamás, mis amigos y hermanos, podrán volverse a Dios si es que Dios no actúa en su gracia y nos lleva al arrepentimiento. Pero para que haya un arrepentimiento también tiene que haber un accionar. Y ese accionar es reconocer nuestro fracaso. Y cuando dice aquí, el verso siguiente dice 20, y levantándose y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es decir, no solo lo pensó, sino que ahora pone en práctica lo que había planificado. Esto nos hace ver, mis hermanos, que todos, aún los creyentes, estamos propensos a caer en el pecado. Pero también dice la palabra que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No podemos mantenernos caídos. Si has caído, puedes levantarte, puedes volver a Dios, puedes regresar a casa. No permanezcas caído. Levántate como este joven. Vuelve a tu Creador. Y esto es lo que está poniendo en práctica este joven, que es lo maravilloso que nos enseña el arrepentimiento, el decir que ya no soy digno. Porque lo que vemos ahora es que el hijo dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Previamente vemos que el hijo se acercaba hacia su casa y el padre dice que estaba esperando. Y por eso dice, cuando lo vio, fue movido a misericordia. Cuando lo vio de lejos. Esto nos hace pensar, ¿qué pudo suceder? Tal vez el padre estaba ahí todos los días, mirando hacia el horizonte, esperando que su hijo volviera, o ¿cómo es que esto sucedió? Porque ¿cuánto tiempo estuvo alejado el hijo de la casa? Tal vez meses, tal vez años, no lo sabemos, pero tiene que haber sido un buen tiempo. Pero ahora quien venía a casa no era aquel que se fue bien vestido y con una maleta de dinero seguramente para poder gastarlo donde él quería. Ahora viene una persona toda andrajosa, seguramente con sandalias viejas, vestido todo roto. Pero este era el hijo, y el padre lo vio desde lo lejos, dice. Y cuando lo vio y lo reconoció, fue movido a misericordia. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Esto no es más que el accionar de la misericordia de nuestro Padre Celestial. El Padre tenía todo el derecho de reclamarle, de reprenderle, de sacarle en cara de su fracaso, pero no. El Padre simplemente fue movido a misericordia. Es el corazón de Dios, mis hermanos. Porque la palabra dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando un hombre se vuelve a Dios, mis hermanos, Dios no te sacará en cara tus pecados. Dios no te va a reprochar tu mala actitud. Dios te recibirá con los brazos abiertos. Él correrá a abrazarte y a besarte. Porque lo único que Dios espera, mi hermano, mi amigo, es que tú y yo volvamos en un sincero y verdadero arrepentimiento. Y entonces el Padre nos recibirá con misericordia, con amor. Eso es el maravilloso accionar de nuestro Creador, un Padre amoroso que está, así como este Padre, esperando que sus hijos se vuelvan a Él. Qué maravilloso es el amor de Dios, mis hermanos. Que tú y yo podamos también entender esto en nuestras vidas y volvernos a nuestro Padre Celestial. Así que, una vez estando ya en los brazos de su Padre, el Hijo empieza a poner en práctica lo que había ensayado seguramente por mucho tiempo. Pero ahora justamente, por eso digo que hay un verdadero arrepentimiento, porque aquí justamente el Hijo dice, ya no soy digno de ser llamado. El Hijo dijo al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y antes que él pudiera decir, Padre, hazme como uno de tus jornaleros, dice que el padre inmediatamente llamó a sus criados y dijo, vengan, traigan el vestido, pónganle sandalias y pónganle el anillo. Como les dije, este hijo no perdió el derecho de ser hijo, porque el padre lo ama y el padre no iba a permitir que su hijo esté en la vergüenza. Por eso es que pide que inmediatamente le vistan con un vestido nuevo, que le den sandalias nuevas y que le den el anillo. ¿Qué es todo esto, mis hermanos? No es otra cosa que la justicia de Cristo. Cuando un pecador se vuelve a Dios, nosotros somos revestidos con la justicia de Cristo. Es por eso que Dios, ante sus ojos, ya no nos ve como pecadores. Quizás tú y yo somos como este joven, o hemos sido, o tal vez estamos en esta situación, pero hoy tenemos la oportunidad de volver a nuestro Dios, de refugiarnos en Jesucristo, porque Él nos cubrirá con su manto de justicia y nos presentará santos
limpios y sin mancha delante del Padre. Eso es lo que hizo el Padre con su Hijo. Y eso es la misericordia. Ese es el amor que Dios muestra para con sus hijos. Ahora se le ha restituido todos los derechos. El Hijo está siendo presentado como lo que es. Así también un día Dios nos vestirá a nosotros. En el día del juicio final no habrá nada que nos pueda acusar, sino que estaremos todos delante de Dios. Mis hermanos, esto es lo maravilloso de nuestro Padre. Y ahora vemos el siguiente paso que da el Padre, que dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí también vemos, mis hermanos, lo que también se menciona justamente en una de las parábolas. Cuando un pecador se vuelve a Dios, sea hombre, mujer, niño o niña, dice que en los cielos los ángeles hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Si allá en los cielos Dios el Padre y todos los ángeles hacen una fiesta por un pecador arrepentido, ¿cómo no habría de hacerlo el Padre por su Hijo que estaba perdido? Como dice aquí, su Hijo estaba muerto. ¿Y por qué dice muerto? Porque muerto es que Él estaba separado de Dios, separado de la casa. Por eso dice estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido y es hallado. Todos un día hemos estado también muertos en nuestros pecados y delitos, pero un día Cristo nos encontró y nos dio vida juntamente con Él. Y ahora tenemos vida por causa de Jesús. Eso es lo que sucedió con este hijo. Así es que el Padre se siente feliz y gozoso porque finalmente su hijo ha vuelto a casa. Pero ahora nos encontramos con otra enseñanza que también es para reflexionar. Les había dicho que hay dos hijos perdidos acá y que cada hijo está representado justamente con estas dos categorías de audiencia que están escuchando justamente la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos ahora al hijo mayor. Verso 27 dice, o 25, perdón, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. No. Vemos que aquí el hijo mayor, que está en la casa, estaba en el campo, pero al oír la bulla, el sonido de la música, las danzas, pues se acercó a la casa para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llamó a los criados, entonces ahí podemos ver que le dijeron: ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado a matar el becerro más gordo. Es decir, su padre estaba haciendo fiesta justamente porque su hijo había vuelto. Pero este hijo, ¿cómo reacciona? Eso es lo que nos tenemos que meditar en esto, mis hermanos. Él dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí vemos el corazón de una persona egoísta, de una persona que tal vez estaba movido por la envidia, tal vez estaba resentido para con su hermano, y ahora al ver que su padre todavía lo recibe dándole todos los honores, pues esto definitivamente causó una terrible angustia de envidia y de cólera contra su hermano. Y por eso él va a responder de la siguiente manera: mas él
respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando este tu hijo vino, que ha consumido, dice, tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que este hijo, en principio, niega a su hermano, porque dice, este tu hijo, no dice mi hermano, sino este tu hijo, lo cual quiere decir que él ya lo desconoció como hermano. Pero hay otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta, que dice, este tu hijo, dice, que ha consumido, que ha gastado tus bienes, ¿con qué? Con rameras, dice, y has hecho matar para él el becerro gordo. Quiere decir que él estaba bien informado de que cómo estaba viviendo su hermano, dónde estaba viviendo y cómo estaba gastando su plata. Él sabía perfectamente. Aquí lo que tenemos que entender, mis hermanos, es que la labor de restablecer al hermano menor y recuperarlo, traerlo de vuelta a casa, era la tarea del hermano mayor. Pero él simplemente se quedó haciendo oídos sordos a los rumores que venían de su hermano, o tal vez haciéndose de la vista corta, no queriendo ver lo que su hermano hacía, y tampoco le interesaba que volviera a la casa. Por eso es que él no hizo nada para que lo trajera nuevamente. Y así nos muestra de que como hoy también existen personas y hermanos que cuando se alejan uno de la iglesia, muchos no hacen nada para que esa persona vuelva a casa nuevamente. Cuando un hermano o hermana se aleja de la iglesia porque tal vez se ha resentido, porque tal vez alguien le ha caído mal o porque tal vez alguna prédica le ha chocado, entonces empieza a desanimarse y alejarse de la iglesia. Ninguno de los miembros hace nada para recuperarlo y atraerla nuevamente a casa. Simplemente se hacen de la vista gorda y no les interesa. Esa es la actitud del hijo mayor. Así es como actuamos también muchos en la iglesia. Estos dos hijos representan a la iglesia. Uno, el que se va de la iglesia, y el otro, el que se queda, aunque está fiel en la iglesia, aunque es religioso, pero podemos ver a las claras que no tienen a Dios en sus corazones. Porque cuando hay egoísmo, cuando hay indiferencia, cuando hay envidia y chisme y toda actitud de arrogancia y actitud egoísta, entonces no hay amor. Y si no hay amor, no está Dios en la vida de un creyente. Por eso es que actuamos así. Y es tiempo, yo creo, de que podamos reaccionar y recapacitar. Hoy también podemos volvernos a Jesús como el hijo menor. Pero debemos reflexionar si es que somos como el hijo mayor, volvernos nuevamente a nuestro Padre, recapacitar. Mis hermanos, esta actitud del hijo mayor, que no se muestre en ninguno de nosotros, sino que volvamos a nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro Creador. Y Él, como un Padre amoroso, siempre está esperando que los pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él.